Buenas noches a todos. Eh, Bienvenidos, sí, a este espacio de aperturas que estamos en el tema de la escucha en psicoanálisis y para hoy tenemos como invitado, sí, a un colega de la Sociedad de Puerto Alegre que es Ruggero Levi, sí. Ruggero es médico, psiquiatra con especialización en niños y adolescentes. Como ya les decía, él es miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, de la cual ha sido presidente o fue presidente. Eh, Ruggiero también ha sido chair del Comité de Working Parties de la IPA hasta hace poco, hasta hace un par de años. Sí, estuvo durante 4 años como jefe de ese comité, que es una experiencia muy interesante, la cual él coordina el grupo de especificidad. Ruggiero también ha sido miembro del board de la IPA, de la Junta Directiva de la IPA, entre el año 2011 y 2015. Es profesor y supervisor de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en los cursos de especialización en psicoterapia de niños, adolescentes y adultos. Así que, Ruggiero, bienvenido a nuestro espacio de aperturas. Y hoy esperamos escucharte con este tema que tiene un título muy lindo, de la polifonía del psicoanálisis contemporáneo, los múltiples lenguajes del hombre y sus escuchas. Bienvenido, Ruggiero. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes todos. Para mí es una gran satisfacción estar acá con ustedes. Tengo muchos amigos en Colombia, de modo que agradezco mucho la invitación. Yo decía a Fernando a Carvajal y otros colegas que yo hice una síntesis de un trabajo mío que ha sido publicado en el International Journal. Eh, y, y bueno, hice una síntesis pequeña y a quien le interesa leerlo en más profundidad puede leerlo o en el libro anual de psicoanálisis o en el International Journal. Me pareció muy interesante la idea de hablarmos sobre la escucha en psicoanálisis, ¿no? Meltzer decía que el psicoanálisis es la conversación más interesante del mundo, ¿no? Y la verdad es que es la más interesante y la única. Y la escucha, en verdad, es el gran diferencial del psicoanálisis, ¿no? Entonces yo, en un otro trabajo, una vez pensamos lo siguiente, ¿no? Que una paciente decía, mi criada faltó al trabajo, ¿no? Y que un abogado tendría una escucha, ¿no? De un problema laboral, ¿no? Un sociólogo tendría otra escucha, ¿no? Pero un psicanalista, ahí sí tendría una escucha muy especial, ¿no? Y es el único que podría ser una escucha metaforizadora de esta afirmación. O sea, de quién me habla mi paciente, ¿no? De qué criada y quién no trabajó con ella, ¿no? Entonces, de ahí, de la escucha psicoanalítica, hay una serie de aperturas, ¿no? Que se hacen para comprender el significado que está subyacente a esta afirmación de una paciente. Y esta posibilidad de esta escucha metaforizante o metaforizadora es algo propio del psicoanálisis. Bueno, ahora voy entonces al texto que preparé para presentar a ustedes. Todos sabemos que el hombre no es un ser racional, que su relación con el mundo no se rige por la racionalidad, sino por el sistema simbólico que crea y que irremediablemente opera como intermediario en dicha relación. Y justamente por vivir en un universo simbólico, es posible la escucha metaforizante, donde un significante puede cargar otro significado diferente del significado usual ligado a este significante. Siendo entonces el sistema simbólico la esencia del hombre, ¿cuál es la característica de ese sistema? Walter Benjamin considera que cualquier manifestación de la vida mental humana se puede concebir como un lenguaje. Así, el hombre vive inmerso en un sinfín de lenguajes. El lenguaje del acto, el lenguaje de los sueños,
el lenguaje de las artes plásticas, de la música, de la poesía y el lenguaje de las palabras articuladas de acuerdo a una estructura gramatical, o sea, el lenguaje discursivo propiamente dicho. Creo que lo esencial para nosotros psicoanalistas es comprender las varias manifestaciones del sistema simbólico del hombre o sus fallas en la medida en que éste comunica o deja de comunicar significados a los cuales deseamos y necesitamos tener acceso. Sin embargo, Benjamin desarrolla su pensamiento y afirma que la esencia lingüística del hombre es su lenguaje nombrador, diferente de todos los lenguajes del mundo animal. El león expresa su disposición instintiva y su esencia rugiendo. El hombre expresa su esencia lingüística nombrando. El hombre crea la cosa al nombrarla. En términos psicoanalíticos, tal vez sería más exacto decir que el hombre crea la cosa al representarla. Ahí radicaría quizás la creatividad esencial del hombre. De los numerosos lenguajes del hombre, me interesa estudiar, entre comillas, los lenguajes que tendremos que acoger y practicar cuando hacemos psicoanálisis en nuestras consultas. Bion y Winnicott, con sus conceptos seminales y autores contemporáneos como Ogden, Ferro, Green, crearon y ampliaron respectivamente la noción de que el significado es construido en el espacio entre dos sujetos. En suma, como lo señaló Bion, la unidad del hombre es el par. A partir de esos aportes, se llegó a un consenso en cuanto a trabajar en el psicoanálisis contemporáneo de acuerdo a un nuevo modelo, lo que no implica el abandono de otros modelos. En este nuevo modelo de trabajo, el transformativo, la mente del analista tiene un papel determinante en la posibilidad de simbolización de las no simbolizaciones oriundas de experiencias traumáticas, en función de las cuales emociones brutas quedaron inscritas en el sistema protomental, imposibilitadas de insertarse en la trama simbólica sin la ayuda analítica, o aún en la apertura de la mente a nuevos significados y nuevas visiones del mundo. Por eso a veces el analista deberá poder contener durante mucho tiempo emociones indeseables del paciente o insoportables antes que él las pueda reintroyectar por medio de interpretaciones. Si adoptamos la perspectiva del lenguaje en el modelo contemporáneo, estaremos muchas veces hablando de la construcción, creación de significados o aún del lenguaje, y no solo de revelación de significados ya existentes o de una traducción de un lenguaje en otro, aunque muchas veces trabajemos utilizando ese modelo. Pienso que el analista contemporáneo deberá ser esencialmente un políglota, alguien que puede escuchar y comprender los diversos lenguajes presentes en el campo analítico y que reflejarán los diversos niveles y modos de pensamiento que se alternan permanentemente. El lenguaje verbal, en realidad, es un epifenómeno de todo ese proceso de formas simbólicas subyacentes y será tan solo uno de los lenguajes presentes en el campo analítico. Esa posibilidad de escuchar y dejarse impregnar por diversos lenguajes tal vez se parezca a lo que está acostumbrado a hacer el analista de niños. El análisis tendrá como objetivo ayudar al paciente a evolucionar desde formas simbólicas primitivas o ausentes a formas más abstractas, pasando por la posibilidad de crear imágenes oníricas con su alto poder evocativo. La dificultad de soñar sus experiencias del paciente, ¿no? De soñar sus experiencias podrá perdurar durante mucho tiempo en análisis. Entonces, entre otras cosas, me propongo estudiar en ese trabajo algunas transformaciones del lenguaje desde de lo no simbolizado o el no sueño en los términos de Cazorla,
cómo se expresa ese lenguaje, cómo podemos escucharlo y pasar a soñarlo y nombrarlo. Entraré en detalles de la técnica de lo que llamo andamios al pensar, pues me parece que es un elemento clave en el psicoanálisis actual. El lenguaje del grito por una presencia ausente. Albert es un paciente adolescente que busca análisis por un comportamiento adictivo muy grave, vinculado al uso de diversas drogas pesadas, el tabaco, alcohol, marihuana, cocaína. El crack lo había dejado hacía algunos meses. Y también un comportamiento adictivo grave a la Internet, especialmente a juegos muy violentos y páginas web de extrema violencia. Por ejemplo, él costumaba frecuentar sites de canibalismo en vivo, de tortura en vivo, sites de extrema violencia realmente. Tiene adicción también a conductas de riesgo. Frecuenta el submundo como si él fuera el líder de una pandilla de delincuentes y busca prostitutas del más bajo nivel en ambientes muy sórdidos y peligrosos. Me doy cuenta que la adicción en realidad es a la propia excitación que le produce entrar y salir vivo de estos ambientes. Identifico en Albert una insuficiencia simbólica, pues no logra tener constancia ni en las representaciones del self, ni en las de sus objetos. Además, entiendo que necesita evacuar muchas emociones aún antes de sentirlas, pues no puede simbolizarlas y, por lo mismo, no puede contenerlas. El continente, en términos de Bion, es insuficiente. A título de ilustración cito dos situaciones. A los 17 años, Albert estaba en el extranjero con ocasión de un intercambio cultural en Estados Unidos y entonces se sintió solo, experimentó sentimientos de desrealización y despersonalización insoportables. Cuando tomó conciencia de sí, estaba frente a un espejo, escribiendo su propio nombre en la frente con un trozo de vidrio y notó que se había cortado superficialmente el pecho en toda su extensión. Hubo un segundo episodio, también emblemático. Estábamos comenzando su análisis y comenzando a constatar sus dificultades en llevar adelante las actividades básicas de su vida, en salir con un grupo de pares de su condición social y cultural, y también su dependencia pasiva respecto de su madre y a las drogas. Faltó entonces a su sesión y su madre me llamó para decirme que había habido un accidente, entre comillas, con Albert. En ese momento empecé a presentir la tormenta de emociones en la que pronto me vería involucrado. Albert llega a la sesión siguiente, hasta cierto punto más alerta, despierto, pero camina cojeando y me dice que lo hirieron en la pierna. Me dice que en la semana anterior, después de su sesión, había decidido que iba a aliviarse en la noche y había salido de su casa con ganas de meterse en líos, él dice. Aquel día salí de casa sintiéndome un guerrero, ¿sabes? Llegué a la fiesta con ganas de pelear. De repente vi que había un enfrentamiento de la policía con una patota enfrente al club nocturno. Me puse delante de todo el grupo y encaré a la policía de frente. La gente comenzó a huir, vino la policía y yo tomé un caballete de la calle y se lo tiré a los policías. Un policía tomó el lanzador de bombas lacrimógenas y me disparó. Salí corriendo y después de algunas cuadras, un amigo me avisó que yo estaba herido. Me miré y había un agujero en mi pierna. Míralo. Toma su móvil y me muestra la foto que había sacado de la herida. Una herida grande y profunda. Entonces, dice Albert, me aterroricé, creí que me iba a morir, me desesperé. Tomé un taxi, me fui al hospital, llamé a mis padres y mis abuelos.
El médico quiere hacer una plástica, pero a mí me parece que es un trofeo. ¿Tú no lo crees? Él me ponía en una posición muy extraña que me hacía sentir una mezcla de perplejidad, irritación y preocupación. Entre los varios roles que me asignaba, busqué discretamente intervenir como analista, sugiriendo de un modo totalmente insaturado que él había necesitado crear esa situación en la que se había sentido valiente y corajudo, había estampado esa marca en su cuerpo como una prueba definitiva de eso. No entré en detalles sobre sus sentimientos de desamparo, impotencia y odio en aquel momento. Así, la aproximación a las sesiones, aunque mínimo, a su mundo interno y a su sufrimiento psíquico, su vulnerabilidad, su dependencia con respecto al objeto y su ansiedad frente al mundo, parece generar un dolor psíquico que necesita ser evacuado antes de ser sufrido. En este primer momento de su análisis, mediante la conducta del enfrentamiento y la supervivencia a la situación de riesgo, Albert buscaba evacuar la sensación de vulnerabilidad y dependencia. El bebé se transforma mágicamente en el guerrero. Aquí, el medio de lidiar con la emoción insoportable es su evacuación por medio del pasaje al acto. La amenaza, el desamparo, el miedo a morirse, la desesperación se actúan y se ponen en una escena dramática en vez de sentirse, soñarse y hablarse. Escucho este lenguaje casi como si fuera una dramatización en que se escucha un grito: estoy furioso, desesperado, tengo miedo a morirme, sálvame. El problema que enfrentamos en ese tipo de análisis es el de que justamente porque el paciente no soporta esas emociones que resultan impensables, estas son evacuadas en la conducta, en el cuerpo, que es el que sufre, o son escindidas y proyectadas. Y puesto que el paciente no tiene continencia para ellas, forzar su reintroyección prematuramente o forzar su pensabilidad solamente recrearía una situación traumática. Albert construía sus refugios narcisistas también en su casa, navegando por Internet en sitios de extrema violencia, como les dije antes. En uno de ellos se exhibían videos de escenas reales de tortura o de canibalismo. Cuando me contó cuáles eran los contenidos de esas páginas, logró provocarme náuseas y cierto shock ante la excitación que le despertaba la violencia. Su fascinación por el mundo de la violencia lo llevó a crear una identidad falsa en la red con la que fingía ser un terrorista talibán para, bajo la máscara de ese personaje, sentirse fuerte, violento y atemorizador. Era dominado por un modo de pensar mágico que tenía la función de protegerlo de las angustias de desamparo y miedos todavía innominables y totalmente evacuadas o proyectadas, a falta de otro blanco en mí, pues a menudo yo me sorprendía temiéndole a su violencia. Me daba miedo que lo mataran o lo llevaran preso, o llegar a verme yo involucrado en el submundo. Cuando Albert entraba en ese personaje, su pensamiento era casi delirante y el clima en la sesión entre nosotros se hacía pesado. Pensaba en fabricar bombas y luchar en Afganistán y luego en Siria. Nuevamente se imaginaba como un guerrero. Vivía intensamente la manía y la hipomanía que Ogden describe, pues en ese estado no se sentía frágil ni necesitaba de afecto y de un objeto cuidador. Se sentía poderoso y temible. A lo largo del trabajo analítico con Albert, voy entendiendo que sus ansiedades primitivas, totalmente desconocidas e innominadas por nosotros, como las que mencioné anteriormente, yo las podía suponer. Muchas de ellas por estar presentes en el clima de la sesión,
compartido por nosotros o proyectadas en personajes que eran dobles de Albert y solo podían analizarse ahí, apartadas de él en el espacio intermediario. Jóvenes abandonados del submundo, violentos, con los que Albert se conectaba de modo repetitivo, frecuentaban, entre comillas, la consulta. Pasamos a analizar sus sentimientos de desamparo mediante el análisis, entre comillas, de estos amigos, evidentemente a partir del clima emocional de nuestro encuentro en las sesiones y del entendimiento que yo iba construyendo a su respecto. Analizamos, entre comillas, los probables sentimientos de envidias de esos dobles, la ausencia de genitores y por todo eso su violencia. A ejemplo de lo que se hace en el análisis de niños, yo tomaba esos amigos como personajes de un juego, ya que allí, en ese espacio, medio afuera, medio adentro, medio realidad y medio mundo interno, él toleraba analizar esas emociones. No soportaba ningún tipo de alusión a sí mismo, como por ejemplo, que el talibán era un aspecto suyo, etc. El talibán en ese momento para él no era una metáfora, simplemente era. Y así, en ese espacio intermediario, fuimos ampliando su cadena simbólica y su continente. Fuimos pudiendo dar significado a las emociones de estos personajes, a sus razones para dichas conductas, y de ese modo fuimos creando una red de significantes que le permitiría en un segundo momento contener y pensar sus propias emociones inicialmente impensables. Esa ampliación de la cadena simbólica a través del trabajo en el espacio transicional ya constituía una forma de construcción de andamios al pensar. En pacientes regresivos, casos límites, borderlines, veremos que es como si el proceso se desarrollara en dos tiempos. François Richard, basándose en Winnicott, los llamará el tiempo del transicional y de lo interpretativo propiamente dicho. Por transicional, entiéndase el tiempo en el que las intervenciones se sitúan entre la realidad interna y externa del paciente y se centran en los personajes traídos y creados en la sesión. En ese tiempo, la presencia y la mirada del analista son más importantes que su agudeza interpretativa. Hoy quizás yo pueda hacer una precisión. Pienso que más que dos tiempos, del punto de vista diacrónico, serían dos modos de funcionar sincrónicos de la díada analítica, en los que ahora predomina la continencia y el trabajo en el transicional, ahora lo interpretativo propiamente dicho. Quiero poner en relieve que ese trabajo en lo transicional es el que permite la expansión de la trama simbólica del paciente. En él se opera un profundo trabajo de continencia y transformación en la mente del analista y se producen efectos en el paciente. El proceso de transformación y metaforización de sus actuaciones, de los personajes del campo, se hace en la mente del analista y ahí permanece un largo tiempo para no causar una indigestión en el aparato de pensar, evitando que esas compresiones se transformen en nuevos elementos beta o bizarros que necesitan eliminarse nuevamente. Aclaro eso para que no parezca que es un momento no psicoanalítico de pasividad de la diada. No, porque en el psicoanálisis clásico tradicional se entiende que solo la interpretación directa del inconsciente podría considerarse un trabajo analítico. Y lo que se propone es que ahí hay trabajo analítico, pero de otra naturaleza. El analista debe poder respetar el lenguaje en el que el paciente logra comunicarse, comprenderlo, dejarse impregnar por ese lenguaje y hablar usando ese código, buscando formas más simbólicas
por medio de andamios a pensar. En eso consiste mi propuesta. Hacia el lenguaje de la imagen y del sueño. Me gustaría realizar un pequeño salto hacia una situación particular del análisis de algo, en la que él había adelgazado unos 15 kilos, no exhalaba más el olor a nicotina, estaba más alerta, adherido a una relación sana con un personal trainer y matriculado en un curso superior. Él llega muy cansado, arrastrándose y muy irritado, recién se había despertado. Cambia el tono de voz y me dice que cree que también está cansado, porque en la noche anterior, antes de dormir, se había quedado viendo un video sobre el cerco y la destrucción de Sarajevo grabado en vivo. Él me dice, es una película violenta, ¿sabes? Aparecen personas, niños, mientras los matan en vivo con tiros en la cabeza. No hay mucha gente que logra ver esas escenas. Hay que ser fuerte. Pero no sé por qué, pero me quedo electrificado, no logro dejar de ver. Pero después me acosté y no lograba dormir. Me quedé angustiado. Siento de nuevo náuseas e indignación con su descripción, pero comienzo a realizar conjeturas imaginativas. Se me ocurren muchas asociaciones con teorías, modelos, imágenes. Sería su adición a la excitación, el medio por el cual él sustituye el vacío objetal en la soledad de la madrugada por la excitación. Sería su sadismo y su violencia, pero me habla de un genocidio de niños. ¿De qué genocidio me está hablando? Me está hablando de una tragedia de la infancia primitiva en la que su cabeza-mente fue destruida. Me doy cuenta de que el video de Sarajevo es quizás lo que yo llamo o llamé un pensamiento prótesis externa, que lo captura porque se presta a dar figurabilidad a su tragedia primitiva todavía impensable. Sin embargo, esas imágenes no las había creado él, pero él se había adherido a ellas adictivamente porque le servían. Quiero proponer el siguiente concepto. Cuando la mente todavía no posee una función alfa, una función simbólica, suficiente para simbolizar una determinada emoción, o cuando todavía no se ha constituido un continente capaz de contener determinados pensamientos cargados de emociones impensables, ni tampoco un pensador capaz de pensar determinados pensamientos, el sujeto puede agarrarse adictivamente a pensamientos prótesis, que son imágenes ofrecidas por la cultura, pues ellas figuran tragedias impensables para el sujeto en ese momento. Creo que muchas adicciones a videojuegos violentos pueden tener esa base. No creo que la atracción por esas imágenes, que llamo pensamientos prótesis, ocurra porque ellas se asocian por significado a fantasías inconscientes reprimidas. No. Sugiero que ellas atraen, magnetizan, justamente porque sirven para dar figurabilidad a elementos no simbólicos, a registros no simbolizados o insuficientemente simbolizados, incrustados en la mente y que permanecen ahí generando síntomas propios de las situaciones traumáticas. Considero que en pacientes severamente perturbados, en los que están presentes fallas simbólicas e insuficiencias en la función simbólica, esa utilización de prótesis simbólicas puede preceder, si hay ayuda de un tratamiento psicoanalítico, la capacidad de soñar sus experiencias emocionales, casi como si fuera un medio camino entre la evacuación por el pasaje al acto y la capacidad de soñar.
Pero lo importante para ese trabajo, lo esencial, es que el vídeo de Sarajevo, en mi mente, después de un proceso de insoniación, de reverie, en este caso preconsciente, fue tomado por mí como una metáfora. Luego de sufrir un cierto impacto, me di cuenta de que la matanza de Sarajevo no se remitía solamente al masacre en sí. Era un significante visual que servía para figurar otro significado. Sin esta metaforización, en mi mente, el video seguiría siendo solamente un retrato de la tragedia bosnia. 2 meses después de esa sesión anteriormente mencionada, se dio la siguiente situación. Albert está deprimido, retoma las ganas de dejar la marihuana, me pide que lo ayude a frecuentar la facultad y me habla de su dificultad por la noche, refiriéndome sueños de angustia que lo despiertan. Me dice, anoche soñé que estaba en una calle oscura, desierta, una de las calles de la zona de prostitución, donde circulo de vez en cuando. Estaba ahí solo, asustado, perdido, muy angustiado. Estaban aquellos galopones de depósitos abandonados, desiertos, y parecía que en cualquier momento aparecería algún asesino o algo así. Fue la primera vez que sus sentimientos de profundo desamparo, amenaza y soledad pudieran aparecer en la forma de un sueño soñado por él en el análisis. Era un periodo en que Albert estaba deprimido, desanimado, en el que dudaba si podría solucionar sus conflictos. Estaba empezando a tomar contacto con sentimientos paranoicos y depresivos subyacentes, lo que antes era imposible. Pienso que estaba comenzando a entrar en contacto con lo que antes era impensable, especialmente porque su sueño así parece evidenciado. Epílogo, el lenguaje de éxito. Y aquí, claro, me tomo una expresión de Bion, ¿no? A partir de la comprensión de cuán conmovido se sentía Albert al ver niños desamparados, sufriendo abusos, poco a poco fuimos pudiendo hablar de cómo él se sentía solo por la noche. Comprendimos que para llenar el vacío de la soledad y por no sentir nada dentro de sí que lo calmara, Albert intentaba llenarse con la marihuana, con la excitación que le producían las páginas web de extrema violencia y los juegos. Pero a esta altura del análisis de Albert, esto ya no ocurría, pues ya tenía una novia que prácticamente vivía con él. Había abandonado la marihuana y había dejado de ver los sitios de guerra y de extrema violencia y de jugar al póker. Estábamos pudiendo nombrar lo que le estaba pasando y ya se había constituido un continente un poco más capaz de dar continencia a su violencia. El lenguaje verbal poco a poco asumía la primacía. Evidentemente, cada paciente y cada día de analítica tendrá mayor o menor capacidad de alcanzar niveles más abstractos y metafóricos del lenguaje. O quizás también podríamos hablar de momentos del análisis en los que se alcanzan formulaciones más ricas y repletas de significados, y de otros momentos en los que se obtienen menos resultados de ese tipo. Creo que, aunque no logremos, debemos buscar siempre lo que Bion llamó de lenguaje de éxito. Ese depende de la capacidad negativa del analista de soportar la ausencia de comprensión hasta que emerja una formulación que enuncie la emoción del campo. Pero, ¿por qué será que Bion recurre al poema de Keats en la apertura de su texto sobre el lenguaje de éxito? Creo que Susan Langer nos ayuda a pensar esa cuestión. Ella nos dice que el lenguaje discursivo sea el más apropiado para formular algunos pensamientos lógicos complejos, pero es pobre para expresar la subjetividad humana y la complejidad de las relaciones humanas. El lenguaje presentativo, poético, metafórico, rico en imágenes lingüísticas, muchas veces es el que logra
comportar la riqueza de las pasiones y fantasías humanas más insospechadas. Poco a poco con Albert y los personajes creados en el campo se fueron metaforizando y pasaron a representar elementos de su pasado, de su presente, de sus síntomas, de sus fantasías, de sus temores, en una fuerza evocativa enorme. Por ejemplo, pasó a haber momentos en los que yo podía decirle, ahora quien está hablando es el talibán. El talibán entra en escena cuando sientes mucha rabia por sentir que las muchachas no te ven por la noche. El lenguaje de las imágenes o de las imágenes lingüísticas metafóricas tiene el poder de evocar simultáneamente varios símbolos complejos cargados de emociones que se vaciarían si los describiéramos uno a uno por medio del lenguaje discursivo. Mediante la desarticulación que hace entre la palabra y su sentido original y la rearticulación que opera a un nuevo significado creado por la díada, la metáfora es compartida, enriqueciendo la comprensión del paciente y del analista. Esta creación conjunta de la díada analítica, como en un juego de garabatos, de Squiggle Games, parece ser la expresión en palabras del tercer intersubjetivo conceptualizado por Ogden. Fue lo que ocurrió el día en el que Albert, hace poco en la época que escribí ese trabajo, después de una nueva y pasajera desorganización, me dijo en la sesión, yo parecía un bebé desesperado, buscando a alguien, sin que yo en momento algún hubiera mencionado la imagen del bebé que había construido mentalmente en el inicio de su análisis. Y aún sin ser poetas, ni nosotros, ni nuestros pacientes, muchas veces alcanzamos esa calidad del lenguaje. Tal vez se puede decir que debemos buscar un lenguaje capaz de promover una experiencia estética, o sea, capaz de establecer contacto con la emoción en juego y de despertar el deseo de conocer más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ruggero. Eh, como para ir preguntando un par de cositas, eh, me hacías pensar en algo que he escuchado como que hay un primer lenguaje como más cercano al cuerpo, como en un segundo nivel, un lenguaje más cercano a la imagen, y como por último la palabra. ¿Habría algo de esto, como de un lenguaje pegado al cuerpo, a un lenguaje más verbal, digamos, en términos como una evolución de, de lo que estás planteando, que esa polifonía atraviesa esos niveles u otros, digo, esto lo digo como por un decir, vos lo decías al principio, ¿no? Un lenguaje de los actos, un lenguaje de los sueños, un lenguaje más cercano a lo verbal, y como que habría una transición como de un nivel al otro, Sí, o de un campo al otro. sin duda, sin duda. Y sin duda, el cuerpo es el punto de partida, ¿no?, de todo el ser humano. Y el ser humano hace, ¿no?, un enorme salto del cuerpo a lo simbólico, ¿no?, de la naturaleza a la cultura, ¿no? Y hay toda una evolución, ¿no?, que parte del cuerpo, de las emociones, hasta llegar al simbólico, ¿no? Y y hay esa transición, ¿no? Y mismo en las fantasías de los niños, ¿no? Las fantasías más primitivas son mucho más corporales, mucho más vinculado a actividades corporales y al acto, ¿no? El bebé básicamente se comunica con nosotros a través del lenguaje del acto, justamente porque el simbólico es muy y débil todavía en la mente del niño. Y el mismo proceso se repite en la adolescencia, ¿no? Porque en la adolescencia ocurre una insuficiencia simbólica relativa de nuevo, ¿no? Porque hay un cuerpo nuevo que hace una demanda de simbolización nueva, ¿no? Y hace con que el sistema simbólico que ha sido creado durante toda la infancia entre en fallencia. O sea, el sistema simbólico
necesita ser reordenado y reconstruido a lo largo de la adolescencia. Entonces, hay de nuevo, así como hay en el principio de la vida, una insuficiencia simbólica relativa entre las demandas del cuerpo y la posibilidad de simbolizarlas, ¿no? Y por eso en el adolescente el pasaje al acto y el pasaje a lo psicosomático es tan común porque justamente todavía hay una demanda de simbolización que el adolescente necesita mucho tiempo para poder procesar toda esa demanda de simbolización que viene del cuerpo y de la nueva visión del mundo, ¿no? Porque con su crecimiento el adolescente pasa a ver el mundo desde otra perspectiva, desde otro vértice, y todo eso tiene que ser resubjetivado, o sea, ocurre todo un proceso de resubjetivación en la adolescencia, ¿no? Y entonces hay toda esa evolución que tú hablabas, ¿no? Pero también hay una oscilación permanente en todos nosotros, ¿no? Especialmente en pacientes más graves y especialmente en adolescentes. Eh, hay, hay momentos, ¿no?, de extrema capacidad simbólica y sublimatoria y momentos de regresión al acto y de comunicación a través de esta lenguaje más primitiva y menos simbólica. O sea, y por eso yo hablaba de una polifonía, ¿no? Porque y nuestra escucha a todo momento, especialmente quien trabaja con esos pacientes y con adolescentes, nuestra escucha debe todo el tiempo poder oscilar, ¿ah?, entre esos varios niveles de comunicación. Otra cosita antes de pasar la palabra al público, Ruggiero, porque me vas a pensar en el concepto de figurabilidad, porque insistís en ese concepto, ¿no? El de la figurabilidad, que es un poco lo que Freud señala en el campo de los sueños. Esa, digamos, ese trabajo de pasar los deseos a imágenes, como que es muy importante, que lo decías como, citabas a Cazorla, si te entendí bien, de pasar del no sueño Claro, al sueño, ¿sí? Que es un elemento perfecto. como importante, o lo de Bion, de pasar un poco Claro, de tener los pensamientos a poder pensar los pensamientos, como que hay todo un trabajo también claro, importante psíquico, que es la función de la escucha, claro. del analista, ¿no? De lo que vos le decías, como darle una capacidad metafórica a él, prestarle en ese pensamiento prótesis que se liga a esa idea de la figurabilidad, ¿no? Que parece importante esa idea que mencionaste ahí, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo pienso que eh, si fuera del análisis, eh, Albert, por ejemplo, me parece que se quedaría totalmente adherido y adicto a esas imágenes ofrecidas por la cultura que servirían para figurar, ¿no?, y para dar una forma a sus angustias primitivas, ¿no?, de muerte, de destrucción, ¿no? Y se quedaría ahí, fijado y adicto por el resto de su vida. Pienso que el trabajo analítico consiste justamente en eso, ¿no? De poder escuchar, entre comillas, eso y poder metaforizarla y abrir un campo, ¿no?, para transformar todo eso en un primer momento, ¿no?, en un sueño, entre comillas, ¿no?, como lo dice Bion y como Freud ya lo decía también, ¿no? Hay una diferencia, ¿no?, porque el Darstellung para Freud, eh, yo estuve revisando eso, porque el dárselo para Freud es un poco retomar, no sé si ustedes están de acuerdo con eso, pero es retomar imágenes sensoriales, ¿no? Y retornar a estas imágenes, ¿no? Y utilizarlas, ¿no?, para vehicular el significado latente, Los ¿no? los restos diurnos que son los restos del día, que son los que Claro, movilizan. el resto del día y otras imágenes que están en el sistema mnémico, que han sido memorizadas, ¿no? Y que son reactivadas, ¿no? El Darstellung es retornar al sensorial, ¿no? Sí, ya. Y que es un poco diferente de la conceptualización de Bion y Meltzer, ¿no? Que para estos
son nuevas imágenes que son creadas, ¿no? Y son nuevas, son nuevas representaciones en imagen que son creadas, ¿no? Ujú. Eh, bueno, pero eso es un detalle, el más importante es eso que tú decías, que es la importancia que el proceso de metaforización y de poder soñar, ¿no? Lo que está en el acto o que está en el cuerpo, que se inicie en la mente del analista y que esto pueda conducir y ayudar al paciente poco a poco a construir también o expandir su red simbólica, ¿no? Bueno, abro a los colegas que quieran. ¿Mm? Sí, yo levanté la mano hace rato. Doctor Carvajal, hágale. Ajá. Bueno, volvemos a la música. Eh, Ajá. yo oía dos melodías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una, tu asonancia constructiva, en este durísimo caso, que parte de lo desintegrativo, de lo no integrativo y desintegrativo hacia la integración, todo un proceso. Es una melodía asonante. Pero yo estaba escuchando una melodía disonante, que era el instinto de muerte. El cómo este hombre y cualquier melancólico, cualquier personaje que se ligue a lo autodestructivo, eh, va hacia lo inerte, hacia la tendencia inerte que Freud planteaba, hacia esa tendencia universal. eh, Digo universal porque no es en este pedacito de mundo la inercia, sino es una fuerza universal que la biología trata de luchar contra ella reproduciéndose, ¿no? La reproducción es no morir en la reproducción, es la manera como la biología escapa de lo inerte, ¿no? Entonces, mientras tú hablabas de lo asonante, yo miraba lo disonante tan brutal en este personaje, ¿no? La muerte estaba ahí todo el tiempo, ¿no? ¿Qué lo salvaba? Claro, ¿qué lo salva? Lo asonante, ¿no? Si no, estaba ya liquidado, pues más sencillo suicidarse, ¿no? Claro, proveniente de esto de las vivencias no integrativas y también las desintegrativas, ¿no? Que lo has planteado maravillosamente, ¿no? Es un lindo trabajo, ¿no? Te felicito. Me pusiste a, Gracias. a ser músico otra vez, Gracias, hablando de, gracias, trayendo gracias. tu, Mm, tu, tu mm, metáfora tan bella, ¿no? mm. Gracias, gracias, Guillermo. Ah, me hiciste recordar y pensar muchas cosas, ¿no? Al principio del trabajo con él, yo, la primera imagen que yo tuve de él era de un bebé mortífero, ¿no? Porque era obeso, eh, ¿cómo se dice? Olía, Olía. Tenía un olía a olor. Sí. tabaco, fumaba 6 cigarrillos de marihuana por día, bebía cerveza todo el día, no hacía nada, ¿no? La muerte estaba ahí, Claro. ¿no? El bebé Y que carga todo melancólico, el bebé muerto que carga todo melancólico todo el tiempo. claro, y yo temía mucho que él se matara o que él fuera muerto, ¿no? Por esos ambientes que él frecuentaba, ¿no? Y yo quería internarlo en un primer momento. Y los padres no quisieran. Y yo les dije que yo lo aceptaría entonces en análisis experimental por 6 meses, ¿no? Pero el riesgo era de ellos asumían riesgos si se pasara algo. Pero desde el principio, el vínculo que él estableció conmigo era muy fuerte.
Él venía todas las sesiones, me contaba todo, no me ocultaba nada, ¿no? Y yo sentía que había una fuerza vital. Yo pasé a sentir que había también una fuerza vital que quería ser salvo, que quería ser salvado, ¿se dice o salvo? ¿Cómo se dice? Claro, pero Salvado, fíjate que la salvado, fuerza salvado, vital, Salvado. salvado. él creía más en esa fuerza vital que tú inicialmente. Claro, claro, pero después yo pasé a creer en eso. Ah. Pero la otra cosa que tú me hiciste recordar es que él tuvo una evolución muy impresionante, ¿no? En 7, 8 años de análisis, ¿no? Él terminó 2 cursos universitarios. Él se transformó en un intelectual. El tema del intelectual empezó así. Él hablaba que quería ser talibán, ¿no? Y yo recién había leído un libro que era El librero de Kabul, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿ya leíste el librero de Kabul? Me dice, no. Yo le dije, no, ¿por qué no lo lees? Creo que te va a gustar. Vas a tener una idea cómo es Afganistán, cómo son los talibanes, cómo funcionan las cosas. Y fue un movimiento intuitivo. Claro, después yo me di cuenta, yo quería pasarlo al simbólico, que él dejara de ser el talibán y pasara a leer sobre el talibán, ¿no? Pero a partir de eso fue muy interesante porque él se transformó en un intelectual que lee más de 50 libros por año, ¿no? Y ahí él se casó, tuvo un hijo, y ahí la esposa, que era un personaje absolutamente dominadora, sádica, ¿no? Le exigió que él interrumpiera su análisis, ¿no? O él o yo. Y él entonces interrumpió su análisis. Pero ella empezó a oprimirlo. Ella era una niña abandonada como él. Entonces, los dos formaron una simbiosis, pero ella tenía el control todo de la relación. Y él empezó a tener, después de algunos años, y él ahí no estaba más en análisis, a tener tanto odio de la mujer y no lograba separarse, ¿no? Cayó nuevamente en la adicción, Claro. ¿no? Del juego, las prostitutas, ¿no? Del alcohol, ¿no? Y se quedó apasionado por una prostituta muy perversa, eh, donde él tenía la fantasía. Ellos practicaban todas las perversiones que usted puede imaginar. Él orinaba en su boca, ¿no? Y su mayor placer era que ella se sentara sobre su boca y su nariz hasta casi sofocarlo. Ahí retorna la cosa de la muerte y de la fusión con el objeto hasta casi morirse, ¿no? Y, pero él ahí se desorganizó totalmente. Y ahí él se separó de la esposa y me procuró en análisis hace 8 meses, creo, ¿no? Un año, ¿no? Y estamos haciendo todo un trabajo de remontaje, pero él ahora, con toda la evolución que él tuvo, él está muy deprimido, muy, muy deprimido, ¿no? A punto que él me escribe los fines de semana, Ruggiero, yo tuve una adolescencia de mierda, no hice nada en mi vida. Él tiene ahora 35 años, ¿no? Tengo un hijo, no sé cómo voy a sustentarlo. Eh, Quiero que me ayudes a dejar algo para mi hijo y yo creo que estoy cansado y me voy, ¿no? Entonces tenemos que retomar todo el trabajo, pero él está muy deprimido, él tiene mucha conciencia
de toda la destrucción que él hizo en su vida. Es un momento muy difícil, muy delicado su análisis, muy delicado. Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar, preguntar? Serapio. 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 Serapio está Ujú. levantando la mano. Dale, Serapio. Bueno, la verdad que agradezco haber escuchado esta conferencia de Ruggiero porque, bueno, nos reta a pensarnos como analistas cuando trabajamos con personas con estas características semejantes a la que nos mostró Ruggiero a través de Albert, con un aspecto que es muy frecuente en este tipo de personas, que es lo que yo llamaría, y retomando algo de Freud, que es la identificación con el agresor. ¿Ya? Cuando uno ha trabajado con delincuentes asesinos, con personas con adicciones severas, a uno se le movilizan intensas contratransferencias. Y en esas intensas contratransferencias, yo creo que uno es el receptor de aquello que esas personas vomitan en nosotros. Y nosotros incorporamos esos vómitos y de pronto podemos sentir deseos de devolverlos. Creo que lo que Ruggiero llamó las náuseas que sentía con esta persona, ¿no? Era cuando todo estaba volcado masivamente a través de las identificaciones proyectivas. Le podemos dar innumerables nombres y conceptos psicoanalíticos a esto, pero no quiero entrar en eso, sino más bien representar un poco lo dramático de la vida que puede haber tenido este sujeto cuando era un bebé. Pues yo creo que lo que reproduce el análisis de esta persona son situaciones muy traumáticas en los momentos más tempranos de la vida de un sujeto, donde yo diría que era receptor de un odio destructivo de esos sujetos que no pudieron contenerlo, contener las intensas frustraciones y dolores y malestares que él pudo haber recibido en su vida temprana, cuando no recibió el amor de la madre o de los padres, ¿verdad? Para poder de alguna manera elaborar todo ese mundo caótico que se construyó en su mente, digamos así, ¿no? Yo creo que encontrarse un analista como Ruggiero que pudo escucharlo, que pudo estar con él, que pudo contenerlo, de alguna manera fue lo que permitió que él evolucionara hasta un nivel simbólico y pasara de la ecuación simbólica o de las actuaciones y de los actos, donde él se identificaba con ese agresor, hasta llegar a algo que a mí me impactó, porque me parece muy elocuente para ver cómo evolucionó satisfactoriamente en su análisis. Cuando él llega a decirle a Ruggiero, yo era parecido a un bebé desesperado buscando a alguien, digamos, y encontró a alguien. Encontró en Ruggiero ese objeto amoroso, ¿no? Que pudo devolverle la capacidad de poder transformar su odio y su agresión en algo internalizado para administrarlo de una manera diferente. Pero lamentablemente, de alguna forma está la compulsión a la repetición. Entonces encontró una esposa que pudo haber representado de nuevo esos sujetos iniciales primitivos, ¿no? Y la angustia que puede surgir es que si él no puede encontrar un modo diferente de administrar esa violencia ajena y propia, pueda conducir a la destrucción de sí mismo. Es un poco la inquietud que a mí me produce este tipo de personas con las que algunos de ellos he trabajado en algún momento dado. Muchas gracias. Gracias, Serapio. Muchas gracias. Sí, ahora que él está más integrado, ¿no? Y que se puede comprender mucho de sus experiencias de vida, fue porque yo presumía, ¿no? Objetos muy violentos, ¿no?
por su forma de funcionamiento. Pero ahora yo supe hace poco tiempo que su papá lo hacía mirar videos de prostitución cuando él tenía 6 o 7 años, ¿no? Para que él viera, para que él mirase cómo era ser un hombre, ¿no? O sea, el papá lo pervirtió. Y después, eh, cuando yo empecé a tratarlo, él tenía 16 años, el papá le daba mucha plata todos los días, ¿no? Para que él comprara las drogas, ¿no? Y los padres sabían que él se drogaba pesado, ¿no? Y el papá le pagaba un chofer para que él pasara las noches yendo de un prostíbulo al otro, ¿no? En la peor zona de la ciudad, ¿no? Eh, y, o sea, el papá lo pervirtió y le ofreció la violencia, la prostitución, como salida, ¿no? Para sus angustias, ¿no? Y después yo comprendí que había una alianza perversa en la familia y que el papá, para poder estar con sus prostitutas, lo dejaba con la mamá, ¿no? Y él creó una relación fusional con la mamá, ¿no? Entonces, cuando él me decía, hablando de las prostitutas, ¿no? Porque hubo un episodio que él pagó a una prostituta y la prostituta le dijo que él no había pago. Y él se quedó furioso, sacó no es un cuchillo, ¿cómo se llama eso que se abre? Navaja, Navaja. navaja, navaja, Ah, sí. navaja. Y la amenazó a la prostituta. Entonces él me dijo, no, ella quería engañarme, ¿no? Cada vez que él habla de ella, ¿no? Me viene la imagen de la mamá. Ella quería engañarme. Yo quería entrar dentro de su vagina, ¿no? Ujú. Yo quería morir sofocado en ella. O sea, y había esta alianza perversa donde él se sintió muy traicionado por la mamá, ¿no? Y ahora estamos pudiendo hablar un poco más de su odio por las mujeres, ¿no? Y lo tanto que él quiere humillar a las mujeres, orinando en su boca, ¿no? Golpeándolas en las relaciones, ¿no? Sexuales perversas que él tiene, porque él golpea con mucha fuerza, ¿no? Y esta prostituta que él se apasionó, que ellos estuvieron juntos, creo que 4 o 5 meses, ella también era una niña abandonada y totalmente perversa. Y, y ella le pedía que él urinara en su boca, ¿no? Y que él la golpeara. Entonces, hay todas esas relaciones, de un lado, un objeto muy violento y perverso, estoy de acuerdo, ¿no? Que hay una identificación con este agresor, ¿no? Y de otro lado, esta relación muy fusional con la madre, que lo abandonó y que después lo dejó, ¿no? Y esta es su fantasía, ¿no? La madre es extremadamente dedicada, extremadamente preocupada. Y ahora los padres me buscan, me piden que los ayude, que ayude a él, ¿no? En la tentativa de salvar a Albert, ¿no? Pero hubo toda esa configuración muy perversa de las relaciones familiares, ¿no? Ahora, Aló. ahorita, adelante. Yo tenía una pregunta y es que cuando empieza la narrativa de este caso, pues a mí se me vino la historia de un asesino en serie que tuvimos
en Colombia muy conocido que fue Garavito. Y mi pregunta específica es que yo encontraba similitudes y en algún momento se pensó en que había una personalidad sociopática, si se pudo pensar en que él le iba a hacer daño a otros, porque les he escuchado mucho el tema de lo autodestructivo, de toda esta autoagresión, así pues de todas formas con algo hacia la mujer. No se puede considerar en este caso una personalidad sociopática y un riesgo alto en un momento en que esté tan presionado y por ende, si este pensamiento se tuvo en algún momento, eh, cómo escuchar en terapia, el psicoanalista espera y espera otras sesiones. No sé si hay un riesgo incluso social Mm. en dedicarse solo a la escucha y a mirar cómo progresa, porque es que la historia es macabra al comienzo, para mí al menos, ¿no? No sé. Eh, Nora, ah, una vez yo escribí un trabajo que se llamaba Dilemas en la contratransferencia del trabajo con adolescentes, ¿no? En el trabajo con adolescentes muchas veces nosotros caminamos sobre una navalla, ¿no? Y porque, por ejemplo, yo tenía adolescentes mujeres que tenían una vida sexual promiscua, ¿no? Y que podían embarazarse, podían contaminarse con, ¿no? Doenças sexualmente transmisibles. Y, y mi función era analizarlas, comprenderlas, más que llamar a sus padres o internarlas, o, ¿no? Y entonces uno hay que ver hasta dónde puede ir, ¿no? Y hasta dónde puede tolerar. Y, por ejemplo, yo tenía un adolescente que era un sujeto muy frágil narcisísticamente y muy dependiente, ¿no? De la admiración de los otros. Y él fumaba marihuana, ¿no? Y él empezó a hacer relación con un pequeño grupo de traficantes menores, así que vendían la droga en un almacén, ¿no? Y él se quedó muy feliz de ser aceptado por ellos, ¿no? Y un día uno de ellos le pidió para mirar su reloj, él le prestó el reloj y lo robaron, el reloj. Pero él siguió frecuentando ese grupo y después un día él estaba en bicicleta, le pidieron para dar una vuelta, él prestó la bicicleta y le robaron la bicicleta. Y yo intentaba mostrarle lo cuánto él estaba siendo explotado, utilizado, usado, abusado por esta pandilla, ¿no? Hasta que un día él me dijo que ellos habían robado una, una máquina de Xerox, ¿no? Y que querían, ahí él ya tenía 18, 19 años, querían su coche para cargar esta máquina hasta un receptor, un receptador, ¿no? Ahí yo dije, no, hasta ahí yo fui, más de que ahí no es posible. Y yo le dije, no, tú te vas a quedar acá en mi consultorio, yo voy a llamar a tus padres y nosotros vamos a hacer una internación domiciliar porque tú estás en riesgo de ser preso por la policía porque te están usando. Entonces, hay, uno debe guiarse por su contratransferencia y por su relación con su paciente para evaluar hasta dónde podemos ir. Pero con Albert, yo jamás me pasó el riesgo que él pudiera hacer un atentado contra alguien. El máximo que él hacía en este momento, que él quería sentirse un guerrero, era ir a la hincha cuando tenía Grenal, ¿no? Que es Gremio contra Internacional, que acá es una batalla. Acaba de ser Sí, campeón internacional, acaba de ganar el campeonato gaucho, ¿no? sí, sí, lamentablemente, ¿no? Y sí, fue una tristeza enorme acá en mi casa, ¿no? Pero
el máximo que él hacía era durante el Grenal, él es colorado, es del Inter, ¿no? Hacer agredir un hincha de Gremio. Eso era el máximo que él hacía cuando había bebido mucho, pero jamás pasó por su mente fantasías homicidas o cosas así. Y, y yo absolutamente me preocupaba que él pudiera en algún momento agredirme físicamente o agredir a alguien de sus relaciones. Eh, en verdad, él tiene una relación muy tierna con su hijo y él se está revelando un papá exemplar. Se despierta todos los días a las 8, lo busca en la casa de su mamá, en la casa de la mamá de él. Se queda con él hasta las 11, lo lleva a la natación, lo lleva al fútbol, lo alimenta, pone límites, lo educa y ahí lo lleva a la escuela y después lo busca en la escuela a las 6, lo devuelve a la mamá, ¿no? Se queda todo el sábado con su niño, está pudiendo establecer una relación de extrema ternura y cariño con su hijo. Entonces, hay muchos elementos que no me hacen pensar en una sociopatía, ¿no? Y mucho más en esas actuaciones y pasajes al acto para evacuación de angustias o, ¿no? De sentimientos innombrables, ¿no? Muy interesante Guillermo, porque de alguna Guille- manera es la doctor, descripción de la canalización de la agresión, de lo que yo llamo el instinto de muerte, ¿no? La manera como se canaliza esas diferentes formas, ¿no? Desde el Mm, ataque adentro, el ataque afuera. Es interesante esta cavilación sobre la canalización de la agresión en el ser humano. Perdóname, ajá. Fernando, sí, es que quería hacer ese comentario. no, una pregunta que no sé si muy personal, Ruggiero, si es personal, excúsame. Escuchar, lo digo por ser judío, escuchar a alguien que se pone en la posición del talibán, eso es como un ataque también, digamos, como a un núcleo como de la identidad del analista, digamos, como Claro, claro, yo iba pensando claro, es talibán judío, o sea, yo decía, uff, como que claro. fuerte, ¿no? Esa escucha. Claro, y eso hablábamos, ¿no? Porque él, claro, él sabía, él sabe que yo soy judío, ¿no? Y su papá es judío, ¿no? La mamá no es judía, ¿no? Pero su papá es judío, ¿no? Y hubo momentos de su evolución que él se identificó con el judaísmo, ¿no? Y después cambió, ¿no? Y ahora él está más próximo a lo cristianismo, pero, pero se creaban de verdad momentos muy tensos en la relación, ¿no? Y yo comprendía que él quería desestabilizarme, ¿no? Y, y hubo veces que yo le dije, ¿y tú ya pensaste, ¿no? ¿O qué un talibán podría hacer con tu papá o con tu familia, ¿no? Y no, eso no, él no pensaba, ¿no? Pero por supuesto eso estaba presente, ¿no? Y él desde la página fake, ¿no? En esta época era el Facebook, no tenía el Instagram, ¿no? Él mandaba mensajes a, a jóvenes judíos, ¿no? Amenazándolos y- y colocándolos en una situación de amenaza y desamparo, que era lo que él vivía internamente, permanentemente, ¿no? Entonces, desde esta posición, él, era él que infligía el miedo a los otros. Incluso en esta época, él frecuentaba mucho el campo de fútbol, el estadio de fútbol, y incluso con la hincha de su equipo,
él por veces se creaban tensiones y él me decía, sí, ahí yo le miré con una cara de loco y él entonces se asustó y yo entonces me quedé tranquilo, ¿no? O sea, él disfrutaba de un placer enorme, ¿no? De ver el miedo estampado en los otros, ¿no? Mm. Jairo, Buenas noches, Ruggiero, muchísimas gracias por la presentación, de verdad que es muy emocionante. Eh, quería pues destacar la paciencia del analista y la resistencia, digamos, a tener que contener y más allá soñar y vivir toda esa cantidad de cosas que no han podido ser pensadas y esperar, como dijiste, hasta que finalmente pueda llegar a ser pensable para ti primero y para el analista primero y para el otro después. Entonces me parece que es un trabajo sumamente profundo y de una paciencia y de una generosidad profunda también. Mm. Lo otro es que, digamos, hablando del tema de la figurabilidad y de la necesidad de él de tener cosas que lo ayudaran a pensar sus cosas, en este caso muy agresivas y eso. Y digamos, una de las formas también de ver la pareja o la escogencia de la pareja podría ser un poco esa también, ¿no? Como la necesidad de tener a alguien, pues en la pareja, que compartiendo cosas profundas, problemáticas y eso, como en este caso, le permita también pensar, que actúe también como una imagen que le permite pensar sus propios conflictos. No Ujú. solamente pensando que es una persona masoquista o que es una persona, etcétera, sino que así como utiliza esas imágenes violentas para pensar sus propias cosas o para poderlas pensar, también escoja una pareja con cosas muy similares que también de alguna forma le sirven para pensar sus propias cosas. Mm. Lo Mm. otro, Mm. lo otro es que cuando, claro, uno ve una profunda carencia, pero cuando aparece el tema de la perversión, uno se pregunta, bueno, metapsicológicamente, ¿cuál es la diferencia entre esas dos cosas, no? O sea, ¿por qué? Porque en la perversión también hay unas carencias muy profundas desde siempre. Entonces, ¿por qué unas toman un camino más hacia lo carencial, más puro, por decirlo de alguna forma, y en otros casos, digamos, toman el rumbo de lo perverso, ¿no? Con esas disociaciones tan grandes y eso. Piensa uno en dónde se generó esa disociación tan profunda, esa decisión, ¿verdad? Y hasta qué punto influye la familia también, como en este caso, ¿no? Pensando un poquito en la planche y en la seducción generalizada, y qué le ha transmitido, digamos, para que haya ese componente perverso ahí. Y Mm. por último, eh, metafóricamente hablando, pues es la primera vez que veo una imagen del tercero analítico. Muchas gracias por eso, de verdad, muchas gracias. Bueno, Gabriela, antes de que ya está acabando el tiempo, digamos a Gabrielita, a él, Gabriela, adelante. Vine, gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta apertura con el equipo, Ruggero. Muy, muy impresionante la presentación de tu forma de trabajar, en la que enlazas un caso muy complejo y la forma en que lo trabajas. Y como tengo pocos minutos, quiero resaltar un par de cosas. La polifonía de tu escucha, que me suena la posibilidad, porque en la medida en que se fue hablando, se fueron desplegando distintos niveles, podríamos decir, de esas transiciones de las que habló Fernando, también Guillermo, Serapio. Puedes escuchar eso que yo llamo la no respuesta del otro, de los primeros tiempos primordiales, ese agujero
de lo irrepresentable y estas angustias primitivas, ir construyendo vía transicionalidad, y al mismo tiempo aparece en la segunda parte de tu relato cierta dimensión edípica, ¿no? Es decir, que están los dos niveles, digo, con el padre que lo pervierte, con la falla en la legalidad, el impulso a la perversión y a la fusión, y vos, como dice el colega, en una posición tercera, habilitando un campo inédito para él. También agradezco que hayas hablado de la experiencia estética, que prologaste mi libro en portugués sobre la experiencia estética, diciendo que la experiencia analítica tiene que ver con una experiencia estética que abarca todo esto, no es lo bello, al contrario, son estas cuestiones tan complejas de esto que Freud anunció, ¿se acuerdan cuando él habló del hombre protésico en el malestar en la cultura, ¿no? Casi una especie de anticipación a lo que somos nosotros con nuestros dispositivos celulares. Y me gustó mucho esta idea de estos pensamientos, protopensamientos o como prótesis, ¿no? Como pensarlo como estas preconstrucciones que están entre la simbolización y lo no simbolizado todavía. Este abanico que abres, también mostrando el tempo que puedes manejar de esperar, contener los vómitos, tu náusea, la dimensión de hostilidad, las angustias también de un analista, ¿no? De que pase algo muy complejo. Y justamente de dejar que esto vaya apareciendo hasta que la interpretación sea posible y digerible, no mm, antes, ¿no? O ir introduciéndola de manera que se pueda metabolizar. O sea mm, que me gustó mucho escuchar tu escucha mm, polifónica mm, desde el minuto uno, se podría decir, que falló, hasta las perversiones en donde hay algo que falló en la ley, evidentemente, y una estimulación, un abuso, por supuesto. Una cosa más quiero decir, me parece que también hay una búsqueda de sentir, como si se preguntara cómo se siente, porque cuando la excitación domina y no se enlazó al otro, entonces queda bombeando en vacío. Pero ¿cuál es la forma de sentir que no sea la excitación de las prostitutas, de las drogas, del alcohol y de todo? Y ahí tú le mm, ofreces este tercero en el cual se puede enlazar esa excitación y eventualmente hacer un circuito largo que incluya una dimensión, como la dijiste recién, tierna hacia la otra generación, el hijo, ¿no? mm, Eh, mm, reparación en otros términos. La verdad es que es algo riquísimo, y también los aportes de todos los colegas, ha sido mm, mm, fantástico. Muchísimas gracias. mm. Gracias, gracias por tu comentario, Gabriela, Jairo también. Ah, yo creo que la dimensión de la paciencia es esencial, ¿no? Y Antonino Ferro dice que muchas veces no somos una especie de bagajero, ¿no? Que hay que cargar el bagaje emocional por mucho tiempo antes que se pueda devolverlo al paciente, ¿no? Muy diferente de cómo operaba el psicoanálisis, principalmente kleiniano, cuando tenía una identificación proyectiva e inmediatamente se reinterpretaba eso, ¿no? Especialmente con estos pacientes hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado, y el tiempo, ¿no?, de la reintroyección es otro, totalmente diferente, totalmente distinto. Eh, Dos cosas. Yo creo que el trabajo en el transicional nos alivia mucho, porque no es una espera pasiva, no es una espera, no, uno está trabajando analíticamente, pensando y creando pacientemente una red como alguien que hace crochet, ¿se llama crochet? Sí, 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 Sí. crochet. Sí, sí. Punto a punto, símbolo por símbolo, hasta construir un bello crochet grande, así que pueda servir, ¿no?, de red de sustentación
¿no? Para un paciente así. Pero hay que tener paciencia de verdad, ¿no? Tengo más 2 minutos solo para concluir, Fernando. Sí, sí, dale, 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 Ruggiero, dale. Ah, Tiempo que sea, 5 minutos. Podemos tejer el tiempo de otra manera diferente. ajá. Y me acordé de una otra situación que yo presenté una otra versión de ese trabajo hace un par de tiempo, ¿no? En la sociedad, presenté en 3 sociedades italianas y presenté, ahí estaba creo que era en Bolonia, y un colega me preguntó cómo yo soportaba todas esas actuaciones y todas durante tanto tiempo. Y ahí me ocurrió una respuesta y yo le dije, no, te voy a decir algo, yo no sé si es verdad, pero te voy a decir. Yo vivo en un estado de Brasil donde se crea mucho ganado, ¿no? Y se crea caballos, el gaucho, ¿no? Él trabaja con ganado y con caballos criollos. Y hay una forma de domesticación de ¿cómo se dice el caballo que no es castrado? El garanhão. ¿Cómo se llama? El garanhão. No sé cómo se llama en español. Caballo Pero, entero, Los caballo entero escucho yo sementales, acá. sementales. Caballo Ujú. entero acá lo escucho. Sí, ¿Mm? ¿cómo? sementales y enteros. Enteros. Bueno, Sí. entonces, ¿cómo se domestica un entero? Y dicen que hay una región de mi estado que se amarra, se colga un burro. ¿Cómo se llama burro? Un Burro, 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 burrito. burro, sí, sí, sí. Un burro en el entero y se lo larga en el campo. Y el entero sale galopando y saltando y arrastrando el burrico pobre hasta que el entero se cansa, pero el burro, él conoce el camino para llevar de nuevo el entero hasta la manguera, que es donde debe estar los caballos, ¿no? Y ahí, pero el entero se reposa y empieza de nuevo a saltar, galopar y arrastrar el burro hasta que el entero se cansa de nuevo y el burro poco a poco lo lleva hasta la manguera. Yo pienso que en el trabajo con esos pacientes un poco no somos los burros, ¿no? Somos arrastrados a situaciones las más complejas que hay, pero poco a poco conocemos el camino del pensar, del escuchar, del simbolizar, ¿no? Y ahí poco a poco se domestica el entero, ¿no? Como dice Bion, taming wild thoughts, ¿no? Domesticando pensamientos salvajes, ¿no? Bueno, Ruggiero, muchas gracias por tu presencia esta noche. ¿Mm? Gracias a ustedes por todos los comentarios muy estimulantes, muy ricos y muy agregadores también de significado y de riqueza. Muchas gracias. Esperemos que pasado mañana podamos tener un brillante empate y un bello juego en Brasilia. Sí. Sí, esperamos que sí. Un gran empate. Y que le ganen a los argentinos. Con perdón de Sí, Gabriela. vamos a Con ganar perdón de los Gabriela. argentinos. Hasta porque Messi no juega. Sí, Sí, Messi no juega, Messi no juega, Messi no juega. Ok. Bueno, muchas gracias y los invitamos a todos a dentro de 2 semanas, porque dentro de 8 días estamos en fútbol, sí, Colombia contra Paraguay, entonces vamos a- a darnos ese descanso para ver a Colombia contra Paraguay. Y nos Fútbol veremos mata aperturas. sí. Vamos a ver en 2 semanas una mesa redonda, sí, con los integrantes de apertura sobre el tema de la escucha. Entonces, nos vemos dentro de 2 semanas. Y de nuevo, gracias, Ruggiero. ¿Mm? Hasta También luego a gracias a todos. Que estén ustedes. bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Abrazote.